Hecha ya esta presentación, esta pequeña introducción, vamos a pasar ya con el meollo de la cuestión, que es cómo funciona realmente Ethereum, ¿no? Realmente, ¿qué es?, ¿no? Porque sí, es una cadena de bloques, pero vale, ¿qué es exactamente? Bueno, como vemos aquí, Ethereum es una plataforma donde distintas aplicaciones descentralizadas, por eso, bueno, sale dApps, ¿no? Esta D de aquí es de Decentralized Apps, Decentralized Applications, pueden ser desarrolladas e instaladas para cumplir distintas funciones. Es decir, tenemos que entender Ethereum como una especie de sistema operativo, ¿no? Un sistema operativo distribuido que en lugar de estar en un solo ordenador, está en miles de ordenadores por todo el mundo. Este sistema operativo es lo que se conoce como Ethereum Virtual Machine o EVM, que es lo que estaréis viendo por aquí. Y bueno, encima de esta EVM, pues podemos ver que están los contratos inteligentes que, en definitiva, ya vamos a empezar a introducirlos, no son más que scripts, es decir, código que permite implementar distintas aplicaciones que podéis ver que están por encima, ¿no? Las dApps. Es decir, igual que tú puedes programar pues una aplicación para Android en Java, tú aquí podrías programar una aplicación en Solidity utilizando smart contracts y ejecutarla dentro de la Ethereum Virtual Machine. Creo que la analogía se entiende bastante bien. Por supuesto, hemos dicho que es un distributed ledger, es decir, es un libro mayor distribuido y que la EVM no está en un solo ordenador, sino que está en miles de ordenadores distintos. Es por tanto que, debajo de lo que es la Ethereum Virtual Machine, tenemos que ver una amplia red de nodos, ¿no? Que al final pues son miles de ordenadores que todos ejecutan una copia exacta de la Ethereum Virtual Machine. A día de hoy el número de nodos está más o menos en torno a los 3000, aunque se ha producido una gran caída porque era mucho más grande, principalmente por el anuncio del Ethereum 2.0, que es algo que vamos a comentar mucho más adelante. Bien, centrándonos un poquito más en qué es un contrato inteligente, básicamente es un acuerdo, ¿no?, que hay entre dos partes. Pueden ser cualquier persona, ¿no?, como en un acuerdo normal, que la peculiaridad que tiene es que una vez escrito este contrato inteligente y una vez ubicado dentro de la blockchain de Ethereum, aunque esto es algo que pasa con todas las blockchains, pero una vez dentro de la blockchain ya no se puede, a no ser que se haya programado para destruirse, pues si pasa un tiempo, pero si no es así, realmente es un contrato que se queda ahí en standby y una vez que se cumplen una serie de condiciones que son las que se han puesto en el contrato, se ejecuta automáticamente sin que tú puedas pararlo. Un ejemplo así que se me viene a la cabeza y que es una tontería. Digamos que yo te digo a ti que si el precio de Bitcoin llega hasta los $50.000, estás obligado a comprármelo. Y bueno, a ti te parece bien porque pues quieres comprarlo tal, escribimos un contrato inteligente y nosotros lo mandamos a la blockchain de Ethereum. Entonces, a través de un oráculo, que básicamente es un programa que se encarga de conectar el mundo real con la blockchain, es decir, en este caso concreto se encargaría de vigilar el precio de Bitcoin, pues una vez que llega a esos 50.000 se lo diría a nuestro contrato inteligente y automáticamente se ejecutaría. Este es un concepto que podéis pensar que es un poco tonto, ¿no? Porque realmente, porque un contrato, pero en definitiva lo que permite es hacer líneas de código como tal, lo que serían scripts de código de programación que luego pueden utilizarse para implementar aplicaciones descentralizadas, ¿no? Por ejemplo, todos conoceréis aquí Binance, que es un exchange, ¿no?, como si fuese un broker, pero que permite intercambiar criptomonedas, ¿no? Pues tú me la vendes y otra compro, tal. Esto está centralizado porque realmente no es una blockchain, sino que está ubicado pues en unos servidores de Binance, que es una empresa y demás. Sin embargo, también existen los DEX, los exchanges descentralizados que en aplicaciones o en funcionalidad son iguales que Binance, pero lo que hacen es poner de acuerdo a dos personas, ¿no? Tú tienes un Bitcoin, yo quiero comprar un Bitcoin, pues te lo compro. Y aquí te ahorras el tener que estar Binance de por medio y cobrarte una comisión, es decir, sería más barato. Y para poder hacer todo esto de forma segura y que si yo te pago, tú me des el Bitcoin, no me puedas timar, pues utilizamos el potencial de la blockchain y el potencial de los contratos inteligentes, ¿no? Y aquí es un poco donde está la clave de todo esto. Bien, ¿cómo funciona verdaderamente la Ethereum Virtual Machine? Bueno, es una máquina virtual de Turing. Básicamente, el concepto matemático está detrás de las máquinas de Turing, es muy simple. Digamos que es un ordenador, una máquina que tú le das una serie de reglas, una serie de normas y unas variables de entrada y sumando todo esto arroja unos resultados. Entonces, como habíamos dicho, Ethereum está programado en Solidity. Entonces, al igual que cuando compilas un programa del ordenador, un código normal, tú escribes un código, le das a compilar y te genera una serie de, un código binario, ¿no?, que serían ceros y unos, que luego es lo que interpreta el ordenador. Pues aquí, más o menos, tenemos lo mismo. Cuando compilamos Solidity tenemos Ethereum bytecodes, que es, digamos, una analogía al lenguaje binario, que después se ejecutan dentro de la Ethereum Virtual Machine. Todo esto es para que ya empecéis a coger un poquito todos los conceptos. También vamos a hablar qué es realmente una máquina virtual, ¿no? ¿Qué es esto de una Virtual Machine? Básicamente es un software desarrollado para crear una capa de emulación.
Es decir, es un software que te permite copiar todas y cada una de las funciones de un ordenador, ya sean pues todas las que se te ocurran, desde el almacenamiento, es decir, de los propios discos duros, la ejecución, la entrada y salida, bueno, cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, la clave aquí está en que esto permite crear una máquina virtual que está descentralizada, como hemos comentado, de forma que no está en un solo ordenador, sino que está en miles de ordenadores distintos y que además está completamente separada, completamente aislada, ¿no? No se puede comunicar una virtual machine con el ordenador que está dentro, ¿no? O sea, se podría comunicar, pero por ejemplo a través de protocolos, pero no o sea, es como una cosa externa, ¿no? No utiliza lo mismo que el ordenador dentro del que está alojada. Bueno, vamos a seguir hablando de conceptos importantes y el siguiente es el tema del gas. El gas es la gasolina que permite el funcionamiento de toda la red de Ethereum, de toda la Ethereum Virtual Machine. Básicamente el gas lo que hace es medir la cantidad de esfuerzo computacional requerido para ejecutar las operaciones dentro de la red de Ethereum. Hemos dicho que la EVM está en miles de ordenadores por todo el mundo. Pero claro, esos ordenadores, por ejemplo, pueden ser el mío, que yo lo he tenido que pagar, que eso me ha costado un dinero, que yo lo he conectado a internet, también esto me está costando un dinero porque lo tengo que pagar todos los meses, lo he conectado también a la electricidad, que me cuesta también todos los meses. Entonces, ¿qué incentivo voy a tener yo a conectar mi ordenador a Ethereum? Bueno, para ello, yo, como comentaremos más adelante, voy a recibir una serie de comisiones para poder ejecutar, o sea, a cambio de ejecutar cosas, ¿no? Y estas comisiones se llaman gas. Todas las transacciones, como podemos ver, todo lo que se ejecuta dentro de Ethereum se pagan con comisiones de gas. Que bueno, aquí os he puesto un trozo de lo que es la Ethereum Virtual Machine, bueno, esto ya es arquitectura pura y dura, con código y demás, pero básicamente podéis ver como todos los accesos a memoria, bueno, absolutamente todo, necesitan pagar una comisión. Bueno, para también tengáis un poco de terminología, las tarifas de gas se pagan en Ether, ¿no? En el token de Ethereum, pero los precios habitualmente se muestran en Ways, ¿no? G-Ways, realmente, porque son gigaways. Y aquí podemos ver como un gigaway es 10 elevado a menos 9 Ethereums, ¿no? Básicamente, como las comisiones son tan baratas en comparación a lo que es el precio del token como tal de Ethereum, en vez de decir que has pagado 0,000003 Ethereums, pues dices que has pagado 3 Ways, por ejemplo, ¿no? Que es una forma más fácil de entendernos. Bien, seguimos hablando y vamos a empezar a comentar ya cosillas importantes como es la EIP 1559, la Ethereum Improvement Proposal 1559. Habíamos comentado que Ethereum es una blockchain de código abierto. También, por supuesto, podríamos hacer blockchains que no sean de código abierto, es decir, yo puedo ser una empresa y puedo crear mi propia cadena de bloques, pero sobre la que yo tenga poder, ¿no? Y yo haga los cambios que sean y yo tenga todo un poco el mecanismo de consenso y un poco la potestad de hacer lo que quiera. Sin embargo, esto en Ethereum no pasa, sino que realmente tienes que hacer propuestas, ¿no? Las EIPs, estas famosas, y luego, pues todos los que tienen Ethereum, bueno, tokens Ether, que es lo correcto, pues podrán decidir en base a la gobernanza, ¿no? Si aceptan tu propuesta o si no la aceptan. Y una de las más importantes a día de hoy es la 1559, que básicamente era una reestructuración del sistema de tarifas de Ethereum con la introducción de una tarifa base. Esto es algo que era importante porque estaban, por ejemplo, teniendo temas de congestión, temas de inflación. Entonces, gracias a esta propuesta, que la habréis leído en muchos sitios, ahora cuando tú pagas por ejemplo, quieres enviar dinero a través de la red de Ethereum o quieres ejecutar algo y tienes que pagar esa tarifa de gas, de esa parte que pagas hay siempre una tarifa base, ¿no? Una parte que se quema, es decir, se destruye por completo y se elimina definitivamente de la circulación. Por tanto, como veremos más adelante, podríamos empezar a hablar de que Ethereum es deflacionario, es decir, de que con el paso del tiempo hay menos Ethereum, lo cual, por supuesto, beneficia a los inversores. Es un poco lo mismo que ocurre con los programas de recompra de acciones que hacen las empresas que cotizan en bolsa. Además, la tarifa base, a pesar de que sea base, es dinámica, es decir, cambia en función de la congestión de la red. Cuando hay mucha congestión, esta tarifa sube y cuando hay poca congestión, esta tarifa baja. Bueno, habíamos hablado de que Ethereum está descentralizado. Aquí tenemos que empezar a hablar de nodos y clientes. Clientes son versiones de la EVM y nodos son realmente los ordenadores, vamos a decirlo, aunque no tienen por qué ser ordenadores como tal, pueden ser rigs o bueno, pueden ser otro tipo de cosas, pero así para entendernos. Ordenadores que ejecutan un cliente de la EVM y esto es lo que llamamos nodo. Como decíamos, bueno, hay aproximadamente unos 3.000 y pico nodos en Ethereum a día de hoy, en el momento en el que estoy grabando esto, y podéis ver cómo la gran mayoría pues están principalmente tanto en Estados Unidos, Canadá, como también en algunos de los países europeos, principalmente Alemania y Reino Unido, ¿no? Aunque, bueno, realmente como tal puede estar en todos y cada uno de los países del mundo, aunque obviamente pues la prioridad la suelen tener Estados Unidos y Europa.
Bien, también hay que decir que existen distintos nodos, ¿no? Distintos tipos de nodos. Podemos hablar de nodos completos, que son aquellos nodos que tienen una copia completa de la EVM y que por tanto pues ejecutan todo. También tenemos nodos de archivo que básicamente únicamente se encargan de almacenar un historial de la cadena de bloques, y después hay una posición intermedia de nodos ligeros que tienen, bueno, unas funciones distintas, no tantas como un nodo completo, y que bueno, pues están ahí un poco en el medio. Bien, mecanismos de consenso. Estamos hablando de que la Ethereum Virtual Machine está distribuida, una copia exacta, una copia completa de su historial en miles de ordenadores por todo el mundo. Entonces, aquí la clave está en cómo podemos hacer que todos trabajen de forma distribuida, pero trabajen juntos y permanezcan seguros, ¿no? Es decir, que no haya alguien que venga y hackee un poco el sistema y, por ejemplo, robe todo el dinero que hay en él, o, por ejemplo, si yo te envío a ti una transacción, pues que llegue alguien y la interrumpa y se la quede él, todo este tipo de cosas. Bueno, para garantizar que se necesite al menos hackear un 50% más uno, es decir, ser mayoría absoluta de los nodos de la red, tenemos los mecanismos de consenso, que en el caso de Ethereum, bueno, inicialmente opera con Proof of Work, lo que es la prueba de trabajo, aunque, como veremos más adelante, está empezando a transicionar hacia lo que es el Proof of Stake. Bueno, como digo, el mecanismo de Ethereum es prueba de trabajo, es un protocolo que se llama Ethash, y que básicamente, bueno, consiste en el minado de bloques, en el cual, pues cuando hay una serie de transacciones, todas se agrupan en un bloque, y para ese bloque hay que encontrar lo que se conoce como una función de hash. Una función hash que además la forma más óptima de encontrar su solución es mediante fuerza bruta. Y por tanto, pues todos los ordenadores tienen que competir entre ellos para ver quién consigue el hash más rápido. Y una vez que se consigue, a ese ordenador que ha obtenido o que ha conseguido minar el bloque, pues se le da una recompensa, como veremos más adelante cuando hablemos de realmente cómo funcionan las tarifas. Después, también es importante hablar de lo que son los estándares de tokens. Al final, dentro de lo que es la blockchain de Ethereum, existen una serie de activos. Una serie de activos que pueden ser, por ejemplo, tokens Ether, ¿no? O sea, lo que es el token como tal de la blockchain de Ethereum. Pero yo también, por ejemplo, puedo querer desarrollar una aplicación dentro de lo que es esta blockchain, ¿no? Una aplicación pues que sea un juego, sea lo que sea, como comentaremos más adelante, y que también tenga sus propios tokens. Pues a estos tokens que podríamos de hecho llamarlos como activos dentro de porque no hace falta que sean como tal dinero, sino que pueden ser, por ejemplo, imágenes. A estos también hay una serie de estándares, una serie de reglas que los rigen, o rigen, mejor dicho, su comportamiento. El más famoso, sin ningún tipo de lugar a dudas, es el estándar ERC20, que es una interfaz para tokens fungibles. Bueno, para los que no conozcáis lo que es la fungibilidad, es que sean fácilmente intercambiables, ¿no? O sea, que se puedan intercambiar. Es decir, un billete de 10 euros es fungible. ¿Por qué? Porque no existe diferencia entre un billete de 10 euros y otro billete de 10 euros. Y que por mucho, por ejemplo, que uno esté un poco más arrugado que el otro, y que entonces visualmente sí que serían distintos, realmente con ellos se puede hacer exactamente lo mismo, que es una compra por valor de 10 euros. Por tanto, son perfectamente intercambiables. Esta es la propiedad de fungibilidad, y podemos ver aquí cómo son tokens de votación, tokens de participación, monedas virtuales, bueno, pueden ser cualquier cosa. Otro de los estándares más famosos es el ERC721, que es el estándar justo para los tokens no fungibles, para los famosos NFTs. Cuando hablamos de NFTs, que es algo de lo que se habla mucho y que muchos conoceréis, realmente lo que es más típico es hablar de imágenes, ¿no? Una imagen que está dentro de la blockchain, pero realmente se pueden hacer NFTs de prácticamente cualquier cosa, ¿no? Se pueden hacer NFTs de vídeos, de código, de cualquier cosa, ¿no? Cualquier archivo que esté dentro de una blockchain puede ser asegurado mediante este estándar. Y luego ya hay otros dos que también son importantes, pero no tanto, que es el ERC777, que permite desarrollar funcionalidad extra dentro de los tokens, es decir, que se puede hacer más cosas con ellos. Por ejemplo, en el caso de ERC20, como veremos ahora en un ejemplo, pues prácticamente se puede enviar, recibir y poco más, ¿no? Sin embargo, esto añade un poco más de funcionalidad. Y luego el ERC1155 permite transacciones más eficientes, es decir, ahorra un poco de comisiones cuando participa dentro de lo que es la blockchain de Ethereum. Aquí, bueno, teníamos las funciones que tiene un token ERC20, y que, bueno, si un smart contract cumple todas estas funciones distintas, podríamos decir que es un smart contract ERC20. Entonces, bueno, aquí realmente podemos ver cómo son nombres, símbolos, decimales que hay, el supply total de ese token, el balance, las transferencias. Bueno, se pueden hacer realmente como tal 3 o 4 cosas distintas.